Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando que la iglesia de Dios es un modelo. Y es un modelo, pudiéramos decir, para nosotros en cuanto al cielo se refiere. Y si ustedes van a su lado, pueden ver a muchas personas de diferente y también diferente cultura. Si nos sentamos nosotros en la iglesia, en el auditorio, vamos a ver mucho más diversidad ahí. Personas europeas, personas latinoamericanas, personas africanas, asiáticas, de todo. Y eso es un lindo recuerdo de lo que es el cielo. Porque en el cielo, yo no sé si a la hora de ser transformados, todos nos vamos a parecer. Ojalá que no, ¿verdad? Aunque usted dice, bueno, si me parezco a fulana de tal vez sí, o a fulanito, ¿verdad? Pero esa no es la idea. La idea es que nosotros, como hijos de Dios, un día vamos a pasar la eternidad juntos con nuestro Dios. Y la iglesia es como una práctica. ¿Cuántos de veras les encanta venir a la iglesia? Oh, hay como 8, ok, 10, 12, 14, muy bien, ok, ya estábamos. Y la razón que pregunto es porque casi cada domingo nuestro pastor Tim Dunn, que es el nuevo pastor que tenemos ya por más de un año, él habla mucho y siempre se expresa que le encanta estar aquí el domingo, que le encanta la iglesia. Y yo creo que todos nosotros deberíamos tener ese mismo sentir. Si bien es cierto, a veces hay problemas de salud, o tal vez hay un juego muy importante que es imposible perder, o que hay algún evento que la iglesia es lo que Dios diseñó para que juntos nos podamos animar unos a otros. Es cierto que a veces venimos a la iglesia y encontramos problemas, ¿o no? ¿Esta iglesia es perfecta? ¿No? ¿Están seguros? ¿Cómo saben que no es perfecta? ¿Qué? ¿Por qué no es perfecta? Porque nosotros la hacemos imperfecta. Ok, José a lo menos es honesto y dice, porque yo soy miembro de esta iglesia, por eso ya no es perfecta, ¿verdad? Claro que no somos perfectos, pero gracias a Dios que Él sigue trabajando en nuestras vidas y el deseo nuestro es seguir creciendo a imagen y semejanza del Señor y más podemos tener un buen y excelente compañerismo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Y en los primeros versículos de 1 Tesalonicenses capítulo 1, la semana pasada hablamos largo y tendido en cuanto a una de las cosas que el apóstol hizo por esta iglesia. ¿Qué fue? Orar siempre. Y no solo vimos que era la oración de Pablo por los tesalonicenses o la iglesia que estaba en Tesalónica, pero también vimos una serie de pasajes en los cuales pudimos ver el desafío del apóstol orando siempre. Y solo quiero mencionar rápidamente el hecho de que orar por otros y orar siempre nos va a ayudar a nosotros a quitar los ojos de nuestros propios problemas. Nos va a ayudar a entender lo que es la iglesia de Dios. Nos va a ayudar a entender la gran responsabilidad que tenemos de orar unos por otros. Entonces, es una tremenda bendición. Y terminamos viendo que el apóstol no solo oraba por las iglesias, pero oró específicamente también por dos jóvenes pastores. Uno llamado Timoteo y el otro Tito. Les escribe directamente a ellos y les dice que él se recuerda de ellos en oración. Y el reto para mí la semana pasada fue, quiera Dios que al salir de este lugar tengamos el propósito de orar unos por otros. ¿Y dónde podemos empezar? Lo podemos empezar en este pequeño boletín en donde tenemos una lista de peticiones de oración. Casi siempre tenemos asuntos de salud y otros, gracias a Dios, de salvación y en otros casos algunos otros eventos. Pero aquí hay una buena lista donde usted puede empezar a orar. Pero también si sabe de alguien que no está en la lista, usted puede orar. Y obviamente los primeros que nos acordamos nosotros por orar es por nuestras propias familias. Y está bien.
Está bien, pero la iglesia es la familia de Dios. Entonces Dios quiere que además de tu familia directa, te acuerdes de orar por los hermanos. La segunda cosa que quisiéramos ver hoy es cómo Pablo habla de esta iglesia que pudiéramos decir es una iglesia consagrada, ¿verdad? A partir del versículo 3. ¿Y qué es una iglesia consagrada? Es una iglesia dedicada a Dios. Es una iglesia que quiere ser la iglesia que Dios inventó para que ella fuera. En otras palabras, para impactar el mundo. Para que sea de fuerte impacto. Es triste que muchas veces oímos todo lo negativo de una iglesia, en vez de oír lo positivo. Aún nosotros somos muy dados a criticar otras iglesias cuando sabemos que están haciendo algo raro o que nosotros mismos no estamos de acuerdo. Y saben, hermanos, eso no es sano, eso no es saludable. ¿Por qué no ora a Dios que cada vez que usted va a decir algo mal de otra iglesia, se muerda la lengua? Algunos de ustedes ya casi ni podrían hablar. Tanto son las veces que se ha mordido la lengua que ya la tiene toda hinchada. Pero no es cierto que somos muy dados y muy rápidos para decir cosas en contra. Es cierto que hay iglesias tristemente he oído y a veces sé de hermanos en Cristo que se llaman pastores y me duele mucho en el corazón saber lo que están haciendo. Pero lo único que yo puedo hacer es orar. Y si me da la oportunidad de hablar directamente con él, yo puedo hacerlo. Pero hablar a otros, mejor no. Cuidado. Pero mire lo que el apóstol dice aquí al empezar aquí, continuando nuestra lectura en el versículo 3. Vamos a empezar en el versículo 2 para tener la conexión y el contexto. Primera Tesalonicenses 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre. Mire que Pablo dice, acordándonos sin cesar. Ustedes, yo pienso mucho en ustedes, yo les recuerdo mucho, pero va a hablar de tres cosas específicas que el apóstol se recuerda de estos hermanos, de esta iglesia. Y lo que queremos ver es que esto no solamente veamos qué es la iglesia, pero que seamos nosotros. Por eso Dios escribió esta carta para nosotros. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios que Dios dejó para nosotros. Tres cosas menciona. Y dice aquí, y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe. Es la primera cosa que menciona, la obra de vuestra fe. La segunda cosa dice, del trabajo de vuestro amor. Y la tercera cosa, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tres cosas específicas de una iglesia que pudiéramos llamar consagrada a hacer la obra de Dios. Cuando hablamos consagrada, a veces esa palabra consagrada como que pensamos que es demasiado santa. Ay, ya no podemos hacer esto. Y si yo me consagro al Señor, ya no puedo ir allá, ya no puedo hacer esto. ¿Qué es eso? Porque a veces hemos oído de otros lo que consagrado es. Si usted fuera un hermano consagrado, no iría a ese lugar. Si usted fuera un hermano consagrado, no comería eso. Si usted fuera una hermana consagrada, no se vestiría así. ¿Cuántos han oído eso? Ninguno. Qué bueno. Pues bueno, a diario. ¿Sí? O sea, hay mucha gente que tiene estas ideas de lo que es la iglesia y no concuerda con lo que la Biblia habla. Pero Pablo tiene mucho que decir de estos hermanos que viven en Tesalónica y que él escribe esta carta guiado por el Señor Jesucristo, guiado por el Espíritu Santo de Dios, escribiéndole. Y no solo les escribe una carta, sino que les escribe dos. Por eso tenemos primera Tesalonicenses y segunda. Pero en esta primera les dice, lo primero que me acuerdo de ustedes delante de mi Dios es la obra de vuestra fe. ¿Y qué es esto? Lo que Pablo se está refiriendo aquí son las responsabilidades en el ministerio. Era el resultado directo
de lo que Dios estaba haciendo en la vida de estos hermanos, que ellos se involucraban en la iglesia, haciendo lo que es la obra del ministerio. Estos hermanos demostraban un verdadero cambio en su naturaleza y su disposición, porque antes de Cristo no tenían interés en la iglesia. Pero después de Cristo, en el sentido de que ahora Él está en sus vidas, esta es mi casa, este es mi hogar, esta es la iglesia, voy a ser parte de ella, lo que sea. Bueno, es que tengo que ir y preparar. No, Dios quiere usarnos tal y como somos. Pero no es cierto que a veces, ¿verdad?, tenemos que empujar a algunos y hablar y decir y volver a decir. La obra de fe se veía en la acción. Muchos hablamos de ser creyentes, ser cristianos, pero cuando se trata de hacer, nunca tenemos tiempo. Siempre hay otras cosas que son primero. Y si bien es cierto, hay prioridades y debemos manejarlas y saberlas manejar bien, debemos también entender que el Señor dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás. Ahora, eso no quiere decir que tengo que estar en la iglesia todos los días. Eso no quiere decir que voy a pasarme todo el día leyendo la Biblia, porque entonces nadie le va a pagar a usted por leer la Biblia. Por supuesto que no estamos hablando de eso. Pero se va a ver en las acciones. La obra de fe es acción representativa del poder transformador, de la regeneración operada en la vida de los hermanos. Esto es lo que ha sucedido con muchos de ustedes. Hay una transformación. ¿Por qué hay transformación? Porque ahora Cristo vino a su vida y ¿qué es lo que hizo Él? Lo cambió. No soy yo, es Él en mí. Por eso cuando hablamos a otros de Cristo, ven que estoy hablando de una religión. Y no es religión. Pero cuando estoy hablando de la relación que tengo con Cristo Jesús, como mi Señor y Salvador, y ven lo que Cristo ha hecho en mí, entonces la gente se pone, como pudiéramos decir, curiosa, y pregunta, y dice, y habla. Pero no es cierto que hemos tenido a otros que su meta es predicarnos nada más. Aunque cuando usted los oye predicando, usted se pregunta, ¿y por qué no lo pone en práctica? Estos hermanos era genuino, se veía. Por eso Pablo les dice que me acuerdo sin cesar delante de Dios y Padre vuestro de la obra de vuestra fe. La fe se va a manifestar en obras. Se va a manifestar en obras que son de Dios. Vaya un momentito a Efesios, capítulo 2. Siempre leemos estos versículos, 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es gratuita. No tengo que hacer absolutamente nada para convertirme en hijo de Dios, más que reconocer mi condición y venir a Él, si es que creo en Él. Note luego lo que dice en el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Dios ya las preparó de antemano. ¿Qué es lo que estamos viendo en los hermanos de Tesalónica? ¿Qué es lo que Pablo vio en los hermanos de Tesalónica? Estos son cristianos genuinos porque se nota en lo que hacen. Se nota. ¡Wow! Es increíble lo que estos hermanos están haciendo. Se veía lo que estaba pasando en ellos. Había un cambio. Aún más, vean ahí en 1 Tesalonicenses, uno de los grandes cambios que se podían ver, y especialmente que afectaba mucho en ese tiempo, era que ahora ya no seguían ídolos, pero seguían a Cristo. Versículo 9, ahí en 1 Tesalonicenses 1, mire lo que dice el versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo
os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Sabía usted que en la India hay creo que más de 8 millones de ídolos? Todo para ellos es un ídolo, es un Dios. Gracias a Dios que nosotros no tenemos a las vacas como ídolo, porque imagínense ahora cuando usted, el Día del Padre, que le van a cocinar un steak, ¿verdad? De 2 pulgadas, bien cocinadito. Su esposa le pregunta, ¿cómo lo quiere? ¿Medium? ¿O 3/4? ¿Bien cocinadito o carbonizado? ¿Verdad? Pero estos hermanos, fue tan obvio ver el cambio, que ya no seguían una religión, que ya no tenían ídolos, porque ahora sabían quién era el único Dios. Por eso recuerden cuando Pablo escribe a Timoteo también y les dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo. Es lo que dice él en 2 Timoteo 1:7. ¿Por qué? Porque no es religión. Y esto se notaba en estos hermanos. Un cambio increíble. La pregunta que usted y yo tenemos que hacernos es, ¿hay cambios en ti? ¿La gente ve esos cambios? ¿O eres un religioso, una religiosa, porque viene los domingos, o viene los miércoles, o vienes a cada evento? Les voy a decir algo, alguien que no falla a esta iglesia es el mero diablo. La Biblia dice que el diablo se viste como ángel de luz. ¿Quiere darse la vuelta y buscar a ver si está el ángel de luz por aquí? ¡Wow! Y tenemos estas ideas a veces de lo que debe ser el cristianismo. Estos hermanos, Pablo les dice, wow, es increíble, porque usted, mire, ahí en el versículo 9 nos dice, empezando, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. O sea, los cambios que se dieron para servir al Dios vivo y verdadero, ya no los ídolos. El cambio fue tan radical en estos hermanos que se mostraba en un cambio que para muchos hoy día todavía les cuesta. Hubo un cambio tremendo. Esto se manifestó en sus obras. Por eso dice el apóstol, regresando al versículo 3, y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Qué es eso? Obra de vuestra fe. Las cosas en que ellos se estaban involucrando o hacían. Es una bendición increíble el pertenecer a Grace Way. Yo voy a tener 30 años de ser miembro de esta iglesia. Y yo empecé cuando tenía 45 años. Mírenlos haciendo matemáticas. Por eso lo hice a propósito, ¿verdad? Porque entonces se ponen a pensar, no, no puede ser, hermano. Se ve muy bien, parece, ay, ¿qué es esto, verdad? Toda la cosa. Entonces ya perdimos todo el mensaje. Y el mismo pastor Tim esta mañana nos hablaba cómo nosotros debemos estar involucrados, invertir en otros. Buscar en quién estar invirtiendo en otros. Cuando usted llegó esta mañana a la iglesia, encontró gente que le daba bienvenida, le daba un abrazo o una bienvenida a otros que estaban repartiendo donas. ¿Cuántos comieron donas hoy? Ay, pero ¿qué pasa con ustedes y la dieta, hermanos? Hay que terminar esas donas, ¿verdad? Pero hay muchas maneras en que nosotros podemos involucrarnos en esta iglesia. Muchísimas maneras. Algunos de ustedes dicen, bueno, hermano, pero es que mi inglés no es así como muy... No se preocupe. Uno puede llegar, ¿verdad? Y involucrarse con algo. Ya está. Ya se ganó todos usted. ¿Entiende lo que dijeron? No, no importa. Pero una sonrisa, ¿qué no hacemos? ¿Y saben qué? Poco a poco usted va aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes, sinceramente, les intimida el hecho de que todavía su inglés no es muy bueno? Ok, hay unos buenos honestos, muy bien. Wow, estoy sorprendido porque yo pensaba que algunos de ustedes que levantaron la mano, pensé que eran trilingües. Y ya veo que... Y yo todavía sí, a veces me siento, a veces si estoy en una reunión de pastores y me hacen una pregunta, yo estoy orando para que no me pregunten.
¿Ah? Y porque es cierto, es a veces difícil, no es nuestro idioma. Pero eso no obstaculiza el hecho que tú te puedes involucrar con los niños. Yo les conté mi experiencia recién llegado acá. Uno de mis primeros ministerios fue con niños. Y cuando el pastor de niños en aquella época sabía esto, me pidió ayuda en el aula de los niños de 2 años de edad. Cuando mi esposa y yo entramos, era como entrar, no sé a qué, pero todos estaban llorando. ¿Ha entrado a un lugar donde hay 20 niños y todos están llorando? ¿Y qué hace uno? Yo recuerdo que lo que hice fue entrar, sentarme en el suelo, en el puro centro del aula, y empecé a cantar. Sí, lo crean o no, yo empecé a cantar. Empecé a cantar, eran niños, así que... Pero empecé a cantar en español, porque yo no me sabía ningún canto en inglés. Entonces solo empecé a cantar en español. Como 2 minutos tomó y un silencio increíble. Yo no sé qué estaban pensando esos niños, porque ahora todos esos niños ahora tienen 30 años. Tienen 32 años, sería bueno preguntarles si se acuerdan cuando yo entré a ese cuarto y empecé a cantar en español. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque a veces, hermanos, creemos que no podemos ser usados. Y sí es cierto que yo tenía una experiencia con niños, pero la verdad es que ¿qué hacía si yo me encontraba limitado con el lenguaje y usé el español y wow? ¿Saben qué? Necesitamos ayuda aquí en el departamento de música. Claro, en eso pues hay que tener un talentito, porque usted dice, yo quiero participar. ¿Qué sabe tocar? Nada, pero yo quiero que... Ok, primer paso, empieza lecciones de piano o de guitarra. Pero a lo mejor tú tocas. Y no digo que la puerta o toca, porque yo puedo tocar un instrumento, pero no sale música, ¿verdad? Lo que me refiero es, ¿sabes tocar? ¿Qué estás haciendo? Bueno, es que estoy esperando que me den la oportunidad. ¿Recuerdas? El pastor Tim también nos decía, es tu responsabilidad hablar y buscar. No esperes que lleguemos y digamos, hermano, porque usted dice, quiere cantar. Muy bien, ¿sabe lo que vamos a hacer? Vamos a hacerle una prueba. Porque si usted dice que quiere cantar, pero, ¿verdad? Cuando le oímos, parece un gallito que le están pisando el pie, ¿verdad? Entonces quizá le vamos a decir, tome unas clasecitas. Porque a veces lo que queremos hacer quizás no es. Pero si tienes ese talento, úsalo. Acabo de ver un video, pero esta semana vi un video. El ministerio en que yo estaba involucrado con los niños, siempre me llega información. Y este muchachito, un joven de unos 15, 16 años, está enseñando una clase de niños. Y en su clase, después de la escuela, en su clase, él tiene un niño que no tiene una mano. Tiene solo una mano, le falta la mano, tiene el resto. Entonces ahí lo ve uno poniendo sus útiles y todo, ya sabe, un niño de unos 8 o 9 años. Y este muchacho dice, voy a darle una mano a este niño. Entonces le dice a la mamá, voy a darle una mano a este niño, pero ¿cómo vas a hacer? Y el niño le responde, no sé, pero empieza a investigar. Y entra a su computadora y empieza a diseñar, y diseñó una mano semimecánica para este niño. Le tomó varias semanas. Y el día que se la entregó en la misma reunión de niños, enseñando a él la Biblia y todo, hicieron algo especial para entregarle la mano a este niño. Otro niño se le acerca y le dice, ¿puedes hacerme una? Y él le dijo, no, porque él sí tenía 2 manos. Pero lo que quiero es que piensen en esto. Este muchacho se dedicó, y esto fue lo que dijo después. Dios nos ha dado habilidades y talentos. Y eso fue lo que hice. Y eso es lo que Dios quiere. Estos hermanos de Tesalónica
Se veía la obra de vuestra fe, la obra de su fe, porque estaban haciendo, estaban involucrados. A veces hay cosas que nos parecen demasiado pequeñas. Y si todos participamos, no hay límite para la iglesia de Dios impactando el mundo entero. ¿Qué en cuanto al evangelismo? ¿Qué en cuanto a estar en una puerta? Usted en una puerta no tiene que saber el idioma, solamente good morning. O puede decir buenos días. ¿Sabe qué? Yo siempre uso el español porque eso llama la atención. Siempre que uso algo en español me vuelven a ver. Y esto también hago. Muchas veces conozco el nombre de alguien, estoy hablando con alguien cuando la persona está muy cerca y digo Carlos y tal, entonces piensa que estoy hablando de él. Y eso me da una oportunidad para hablar. Porque no es el hecho, quiero llamar la atención. En el parqueo puedes trabajar con los sugieres, moviendo sillas. A veces mover sillas es mejor que tratar con la gente, porque las sillas no me contestan. Las sillas no se enojan conmigo. En la escuelita bíblica de vacaciones, que se aproxima en unas 3 semanas, empezamos con esto y usted se puede involucrar. Es solamente 5 días. ¿Qué en cuanto a llamar personas que no han regresado por acá? Usted conoce a algunos de ellos. Casi cada semana trato de llamar 1 o 2 personas. ¿Y sabe cuál es el resultado? Siempre súper agradecidos. Ahora yo no sé si me mienten porque no le veo la cara, pero súper agradecidos. ¿Por qué? Porque piensan, alguien reconoció que no estuve. Estas son cosas, obras de nuestra fe. Y eso estaba pasando en esta iglesia de Tesalónica. Era tan evidente que Pablo lo recuerda y dice, wow, estos hermanos están causando un impacto en la comunidad en donde se encuentran. Porque no es solo en o con nuestros hermanos. Un día como hoy, ¿tienes amigos? ¿Los has llamado? ¿Les has mandado un texto felicitándolos para el Día del Padre? No, si me felicitan a mí, ¿por qué lo voy a hacer yo? Toma la iniciativa. Hay mucho. Habla conmigo si quieres involucrarte en algo porque te vamos a dar trabajo. Porque siempre hay mucha necesidad. La segunda cosa que vemos que pasó, regresen al versículo 3. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, y noten lo segundo, del trabajo de vuestro amor. Del trabajo de vuestro amor. El verdadero ministerio cristiano es motivado por el amor hacia los demás. Y es tan difícil. Estudiamos esto hace como 3 años, cuando hablamos de unos a otros. La Biblia dice, amaos los unos a los otros. ¿Es fácil eso? Algunos de ustedes hacen así. ¿Por qué no es fácil? ¿Por qué no es fácil? Seamos honestos, ¿por qué no es fácil? Nadie quiere decir nada, ¿está bien? ¿Por qué? ¿Por qué se nos hace tan fácil amar a los demás? ¿No son amables conmigo? Entonces, claro, ¿por qué? ¿Verdad? Si me la hizo, pues, y a mí el que me la hace, le doy gloria a Dios. Sí, ay, qué bueno. Es difícil, ¿no? Porque la tendencia humana es fácilmente amar y mostrar amor hacia los que son buenos amigos, nos caen muy bien, o obtengo un beneficio. Por eso, cuando queremos lograr cosas en ciertos ángulos, ¿qué hacemos? Habla con aquel, habla con el otro, o habla aquí. Y si bien es cierto, hay momentos de hacer esto, a veces la única razón por la cual voy a mostrar amor para otros es saber qué obtengo. En este país se dice, y hay una expresión que se dice, no hay almuerzo gratis. Alguien que dice que me va a regalar algo es porque algo va a obtener de mí o quiere obtener de mí. Entonces no hay almuerzo gratis. La versión
cristiana es: doy, 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 y no espero nada. ¿No fue lo que Cristo hizo? Note que el apóstol dice que estos hermanos amaban del trabajo de vuestro amor. Otra vez, amar a otros es acción. Dice el trabajo de vuestro amor. No dice trabajaron por el amor, sino que se demostraba. Qué hermoso fue ver la reacción de muchísimos de ustedes ante la tragedia de nuestra hermana Magda. Qué hermoso fue. Hubiéramos querido que nunca hubiese pasado cosa semejante, pero sucedió. Y ustedes, sin esperar guía, dirección ni nada, tomaron acción. ¿Qué es eso? Muestra de amor. Pero no solo esto, mire lo que dice Mateo capítulo 5, porque esto es lo que es más difícil. Mateo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Si bien es cierto, el fútbol es fútbol, pero qué difícil va a ser poder hablar bien de un equipo al cual perdimos. Yo solo pienso en el primer juego que hubo del Mundial. Arabia Saudita perdió contra, ¿se acuerdan quién? A ver, fanáticos. ¿Contra quién? ¿Cuánto? 5-0. Qué manera de inaugurar el Mundial. ¿Cómo cree que se sintieron estos árabes? Yo recuerdo el primer gol que ocurrió, porque pude ver el juego. ¿Qué día era? No recuerdo, pero estaba sentado el presidente Putin de Rusia y estaba sentado no sé si es el príncipe o el presidente de Arabia Saudita, y había alguien en medio. Cuando ocurre el primer gol, a propósito seguro pusieron las cámaras sobre ellos, y se ve Putin, ¿verdad?, como sonriendo un poquito, pero entonces le extiende la mano, y el otro le extiende la mano. Ahora, eso fue el primer gol. Ni me imagino qué pudo haber pasado, pero miren lo que dice la Escritura: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Yo no sé cuántos de nosotros hemos estado en alguna posición como esta, pero pienso mucho en mis hermanos que fácilmente son perseguidos en países en donde por el único hecho de ser hijos de Dios ya están en el blanco del enemigo. Cada día sufren esto, y muchos de ellos aman a sus enemigos. ¿Qué en cuanto a nosotros? Y si bien es cierto, es difícil, no es imposible. Porque Pablo escribe a los hermanos de Roma, y mire lo que les dice en el capítulo 5, Romanos capítulo 5, y específicamente el versículo 5. Voy a leer desde el versículo 3 para tener el contexto, y dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quiere decir que usted y yo podemos ser como estos hermanos de Tesalónica, en donde Pablo les dice: el trabajo de vuestro amor. ¿Por qué puede ser posible? Porque el amor de Dios ha sido derramado en mí por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que puedo amar a cada uno de ustedes, aunque ustedes no me amen. Por eso es que podemos amar a nuestros enemigos, aun cuando ellos no me aman. Puedo amar a aquellos que me juzgan porque simplemente digo algunas cosas que la Biblia dice que son pecado y no les gusta.
Eso no quiere decir que los odio. No, es lo que Dios dice. Y por eso les puedo amar. A pesar de que dicen que odio a aquellos que quizás están en pecado. La iglesia en Tesalónica era reconocido por el amor de estos hermanos hacia los demás. Por eso Pablo les dice, wow, se nota el trabajo de amor en ustedes. Pero hay una tercera cosa, porque habla de la constancia en la esperanza de Cristo Jesús. Todo cristiano, mire lo que dice al final del versículo 3. Y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Ha notado usted que una de las grandes fallas como hijos de Dios es que somos nada constantes? Constantemente estamos cambiando. Depende de lo que pasa. Y esta es la excusa que usamos. La cultura cambia. Claro que cambia. Y ha venido cambiando por años. Pero la palabra de Dios es la misma. Y esta no cambia. Y es relevante en toda cultura. En toda cultura. Pero somos nosotros los que queremos acomodarnos, porque en realidad lo que queremos es buscar algo para ser inconstantes. Todo cristiano tiene la esperanza. Y esta esperanza es algo certero. No es cuando decimos, yo tengo la esperanza de que México gane. Eso es una duda. Pero cuando la Biblia habla de esperanza, es algo certero, es algo que va a suceder, es algo real. De eso es lo que está hablando. Y estos hermanos eran constantes en la esperanza. Ellos sabían que Cristo venía. En el capítulo 2 de Tito 2, note lo que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo viene, hermanos, y puede venir antes de que sepamos quién es el campeón mundial del soccer. Pero no pensamos así. Pensamos que vamos a llegar al final del mundial y darnos cuenta quién va a ganar. Y eso no lo sabemos. No lo sabemos. ¿Esperas tú con ansiedad la venida del Señor? ¿Eres un hermano constante? La esperanza de los tesalonicenses era fuerte, firme, estaba fundada ¿en quién? En Cristo, en la verdad. No en lo que otros decían o religiones podían decir, era en la realidad. 3 cosas de esta iglesia. 3 cosas. ¿Cuál fue la primera que aprendimos? ¿Ya se les olvidó? Pues ahí lo podemos leer en el versículo 3. La obra de vuestra fe. ¿Estoy involucrado? El trabajo de vuestro amor. ¿Amas a todos los que están a tu alrededor? Y la esperanza, pero constantes. ¿Eres constante en él? Revisa el último año. ¿Qué tan constante has sido con el Señor? Te va a decir. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias, oh Dios, porque en un día como hoy nos recuerdas lo que es una iglesia consagrada, una iglesia apartada, una iglesia dedicada a lo que tú quieres hacer, una iglesia que causa un impacto cada momento. Dios, queremos usar este ejemplo, queremos ver este ejemplo de los hermanos de Tesalónica y poder vivir esa realidad. Aún en actitud de oración, es posible que haya alguna persona aquí que no conoce al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Es tu caso? ¿Quisieras que abramos las páginas de las Sagradas Escrituras y podamos guiarte a una relación personal con Cristo Jesús? Hay alguien aquí que dice, yo no conozco a Cristo, quisiera que alguien me explique. Levante su mano, alguien se va a acercar y le va a hablar. ¿Alguien? Hermano, hermana, al ver estas 3 cosas, ¿dónde estoy? Dios, gracias, oh Padre, porque nos animas, nos desafías a ser estos hijos que causen un impacto mundial. Te alabamos porque eres grande y maravilloso. Y gracias, oh Padre, por esta carta que escribiste hace muchos años a los hermanos en Tesalónica, pero que los principios son para hoy. Danos un buen tiempo. Oro por aquellos hombres
que tienen el privilegio de ser padres, bendíceles, guíales y dales un buen tiempo hoy con sus familias. Oro en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén.